Ahora imagina hacer eso con 5 hijos pequeños y el mundo señalándote, no por ser madre, sino por ser demasiado grande, demasiado diferente, un error de la naturaleza, como decían. Ella era una viuda gigante y estaba completamente sola contra un sistema que quería quitarle su casa, su agua y sus hijos. Y dime, cuando nadie te extiende la mano, ¿a dónde corres? Amalia corrió hacia el desierto, buscando apenas una esperanza, y encontró algo que no era de este mundo. No era fe, no era suerte, era la desesperación de una madre, siendo respondida por el cielo. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿crees en vida fuera de la Tierra? Te leo. El zumbido que desgarró el cielo de Sonora en 2025 no fue el de un dron, fue un quejido subsónico que reventó los vidrios del viejo tinaco e hizo que los paneles solares de la hacienda vecina dejaran de reportar. Para Amalia, ese sonido fue el preludio del silencio. Un silencio que ya conocía, que se había instalado en sus huesos desde que la planta desalinizadora de la corporación minera tuvo esa fuga de químicos que se llevó a su esposo, dejándola sola en un desierto que se modernizaba a la fuerza, devorando todo a su paso. El mundo exterior la conocía de otra manera, no como la viuda de Manuel, sino como la Giganta, un apodo cruel que circulaba en los foros de internet del pueblo y en los videos borrosos que los hijos de los jornaleros subían a TikTok. Medir 2 metros con 10 centímetros en un mundo de filtros y pantallas la convertía en una curiosidad grotesca, un monumento anacrónico. Su estatura, esa misma que su esposo Manuel admiraba, tocando su cintura mientras se ponía de puntillas y le decía que era su catedral personal, ahora era una carga digital. Los niños la grababan a escondidas cuando iba al pueblo por provisiones, sus risas zumbando más fuerte que los comentarios en línea. Era una celebridad involuntaria en un circo digital que no entendía de luto. Amalia era un faro de carne y hueso en medio de la nada, visible para todos, pero profundamente sola, anclada a un rancho que se moría de sed, con 5 hijos que dependían de la sombra que su cuerpo proyectaba sobre la tierra árida. La sequía, inducida no solo por el cambio climático, sino por el desvío ilegal del acuífero por parte de la misma corporación que la dejó viuda, era un enemigo palpable. El polvo lo cubría todo. La situación era insostenible. El maíz no había crecido más de 30 centímetros antes de volverse paja amarilla. Las cabras estaban flacas, sus ubres secas, y esa mañana la modernidad había llegado en una camioneta eléctrica blindada, silenciosa como un depredador. De ella descendió el licenciado Robles, un hombre con un traje demasiado caro para el polvo de la sierra, oliendo a loción importada y a indiferencia. Traía una tableta y una oferta que era un insulto. Ni siquiera la miró a los ojos, tal vez por el sol, tal vez por el desdén. Fijó su vista en el porche que crujía bajo el peso de Amalia, como si hablara con la propiedad y no con la dueña. «Amalia», dijo, su voz pulida contrastando con el viento seco, «la corporación necesita este terreno para la expansión de la mina de litio. Su propiedad, francamente, bloquea el acceso estratégico al yacimiento». Hizo una pausa, revisando algo en su pantalla. «Le ofrecemos una cantidad justa por los inconvenientes. Es más de lo que esta tierra vale en su estado actual». Amalia permaneció inmóvil, una estatua gigante de desconfianza. Sabía que el litio era el nuevo oro y que ellos eran los nuevos apaches, estorbando el progreso de los colonizadores. Robles, sintiendo su resistencia, endureció el tono. «Mire, señora, acepte la oferta, o usaremos la expropiación por utilidad pública. La ley nos ampara. Tiene 3 días para desalojar». La amenaza era estéril y moderna, una violencia burocrática envuelta en términos legales, pero Amalia tenía un reloj más urgente que el de Robles. En sus brazos, el más pequeño de sus hijos, Mateo, de 4 años, tosió. Era una tos seca, metálica, que sabía al polvo de la mina que flotaba en el aire como una neblina perpetua. No tenía 3 días.
El último inhalador de salbutamol se había terminado esa madrugada. La desesperación era un nudo en su garganta gigante, un sabor a cobre y miedo. Robles se subió a su vehículo climatizado, dejando a Amalia envuelta en una nube de polvo fino que se pegó a su sudor. El miedo la hizo sentir diminuta, una paradoja cruel para una mujer de su tamaño. La inutilidad la aplastaba, tan grande, tan fuerte y tan incapaz de proteger lo único que le importaba. Llamó a la clínica del pueblo, esa misma clínica construida con el logo brillante de la corporación minera en la fachada. La enfermera, con voz cansada, le negó la ambulancia. «Problemas de logística, señora», dijo sin convencerla. «Hay mucha demanda y poco personal. Trate de traerlo usted». «¿Traerlo cómo?» Caminando los 15 kilómetros bajo el sol de Sonora con un niño que apenas podía respirar. El sistema estaba diseñado para fallarles. Desesperada, con el eco del zumbido que había escuchado esa mañana todavía vibrando en sus oídos, tomó una decisión que desafiaba toda lógica. Si el polvo de la mina lo estaba matando, quizás el polvo de las estrellas podría salvarlo. Envolvió a Mateo en un rebozo, se calzó las botas gastadas y caminó hacia la barranca del silencio, el único lugar que la corporación aún no había cercado, el lugar donde el cielo se había quejado. Allí, en el fondo de un cráter reciente que olía a ozono y a piedra quemada, estaba el objeto. No era una roca, no era un meteorito común. Era una aleación negra, mate, imposiblemente lisa, con la textura de un teléfono apagado. El 3I Atlas, aunque ella no sabía su nombre, simplemente estaba allí, humeando ligeramente bajo el sol implacable, y zumbaba. Era un zumbido bajo, persistente, que interfería con la realidad. Amalia sacó su viejo celular, el que guardaba por la linterna, y las fotos de Manuel, y la pantalla solo mostró estática, nieve digital. El objeto parecía absorber el sonido, el viento, la vida. Incluso los insectos del desierto guardaban silencio a su alrededor. Era un vacío en el paisaje. Mientras tanto, en el rancho, la respiración de Mateo se había vuelto un silbido agudo, un lamento que apenas se oía. La fiebre lo consumía. Amalia, sintiendo el pánico subir como bilis, regresó corriendo al rancho, cargó al niño febril y volvió a la barranca. ¿Qué más daba? La lógica había muerto con la negativa de la ambulancia. La civilización le había fallado. Se arrodilló junto al monolito oscuro, su sombra gigante cubriendo la extraña geometría del objeto. El terror y la esperanza luchaban en su interior, una plegaria silenciosa a cualquier dios, nuevo o antiguo, que estuviera escuchando. Era una noche fría de 2025, la fiebre de Mateo ardía contra su pecho, y Amalia extendió una mano temblorosa. Tocó la superficie del 3I Atlas. Estaba fría, una frialdad antinatural para el calor retenido del desierto. Era como tocar mármol pulido que hubiera estado guardado en un congelador. El contacto envió un escalofrío por su brazo, pero no la soltó. El cuerpo tembloroso de Mateo estaba presionado contra la aleación negra, y Amalia, en un último acto de fe o de locura, apoyó toda su palma sobre la estructura. Cerró los ojos, no rezando, sino proyectando su desesperación, su furia, su impotencia. Era un grito mudo contra la mina, contra Robles, contra la enfermedad, contra su propia e inútil estatura que no servía para salvar a su hijo. Quería aplastar el mundo, pero solo podía acariciar una piedra espacial. Y la piedra respondió. La aleación, antes fría, se calentó bajo su palma. No fue un calor gradual, fue instantáneo, como si un interruptor interno se hubiera activado. El zumbido bajo, que antes era solo un ruido de fondo, cambió de frecuencia. Dejó de ser un sonido y se convirtió en una vibración que se sincronizó, no con su ritmo cardíaco, sino con el ritmo errático del corazón de Mateo. Una interfaz que ningún ingeniero de la corporación habría reconocido se activó, no con luces, no con pantallas, sino con una resonancia táctil que la recorrió por completo. El objeto, antiguo y alienígena,
No la reconoció como humana, ni como la giganta. La reconoció como madre. El 3I Atlas identificó el sistema biológico más débil y el más fuerte, al niño moribundo y a la protectora desesperada. Una onda de energía invisible que hizo que el polvo a sus pies se levantara en un círculo perfecto envolvió a Mateo. No hubo luz ni fanfarria. Fue un acto silencioso, quirúrgico. El silbido agudo en los pulmones de su hijo, ese sonido que había sido la banda sonora de su pánico durante horas, simplemente cesó. Se detuvo abruptamente, como si una puerta se hubiera cerrado. Amalia abrió los ojos de golpe, con el aliento contenido, temiendo que el silencio significara lo peor. Pero no era el silencio de la muerte. La fiebre que quemaba la piel de Mateo se rompió. Un sudor frío brotó en la frente del niño. Su pequeño pecho, que antes luchaba por cada bocanada de aire viciado, se expandió por completo. Mateo respiró hondo, un suspiro profundo y limpio, un aire puro que no existía en esa barranca contaminada, un aire que parecía venir del interior del propio objeto. Amalia sintió la vibración en su pecho, el alivio tan agudo que fue casi doloroso. El niño tosió una vez, una tos húmeda y productiva, y luego se acurrucó contra ella, dormido, respirando. Amalia se quedó de rodillas, paralizada por un terror reverencial. Esto no era un milagro de Dios, esto era algo diferente, algo incomprensible y vasto. Había tocado el cielo y el cielo le había devuelto la salud de su hijo. Se levantó con cuidado, su enorme cuerpo moviéndose con una gracia que rara vez usaba, como si temiera despertar a la entidad que dormía en la piedra. Con Mateo a salvo en sus brazos, corrió de regreso al rancho, sin mirar atrás, sus botas levantando polvo bajo la luz pálida de las estrellas. No lo sabía entonces, pero el 3I Atlas ya la había marcado. Habían establecido un pacto sin palabras. Esa noche durmió por primera vez en semanas. Un sueño profundo y sin pesadillas, con la respiración rítmica de Mateo a su lado. El enfrentamiento con Robles, la amenaza de expropiación, todo pareció desvanecerse ante el milagro palpable que acunaba. Pero la verdadera magnitud de la conexión se reveló al amanecer. Amalia fue al pozo, una rutina de desesperanza, sabiendo que el agua que sacaría estaría salobre y contaminada con los niveles de arsénico que la mina filtraba al subsuelo. Introdujo el balde, sintió el peso, y al sacarlo el agua no era turbia. El agua salió pura, cristalina. La olió. Olía a lluvia fresca, no a químicos. La probó con cautela, esperando el sabor metálico de siempre, pero era dulce. Era agua de verdad. Corrió al otro pozo, el que usaban para las cabras, el que estaba casi seco. Había agua allí también, fresca y abundante. La estrella caída, desde la barranca, estaba purificando su tierra. El objeto no solo había sanado a su hijo, estaba sanando su rancho, reaccionando a su voluntad desesperada de supervivencia, dándole las herramientas para resistir. Por primera vez desde la muerte de Manuel, Amalia sintió algo más que el peso de su propia estatura. Sintió esperanza, una esperanza peligrosa, extraña, venida de otro mundo. El objeto en la barranca no era solo una piedra, era un aliado que entendía la necesidad primaria de proteger a las crías y al territorio. Pero la esperanza en el desierto de Sonora y bajo la sombra de la corporación minera es un lujo que rara vez dura. Y la tecnología moderna, a diferencia de la alienígena, no respeta los pactos de supervivencia. Un dron de vigilancia de la corporación, uno de los muchos que patrullaban el perímetro de la mina como insectos metálicos, la había grabado. El aparato había estado sobrevolando la barranca, atraído por la anomalía energética del zumbido original. Sus cámaras térmicas, diseñadas para detectar intrusos o fallas en el equipo, lo vieron todo. Vieron a la mujer gigante arrodillada, vieron al niño febril y vieron el pulso de energía que emanó del objeto. Vieron la firma de calor del niño estabilizarse en tiempo real. El milagro había sido documentado. El operador del dron, a kilómetros de distancia, en una sala con aire acondicionado, rebobinó la grabación.
la pasó a cámara lenta y llamó a su supervisor. Robles y sus jefes ya no querían solo el terreno para la mina de litio. Habían visto la interacción, la sanación, la energía pura. Ya no querían mover una piedra. Querían poseer un milagro tecnológico, una fuente de energía que no comprendían pero que sabían, instintivamente, que valía más que todo el litio bajo el desierto. Querían el objeto. La esperanza, sin embargo, olía a ozono y a estática. El dron no solo había grabado, había reportado, y la respuesta de la corporación fue inmediata. El licenciado Robles regresó esa misma tarde, pero esta vez no venía solo. Traía 2 camionetas más, llenas de hombres con chalecos tácticos y el logo de la minera bordado sobre el corazón. Su sonrisa era diferente ahora. No era la sonrisa aburrida de un burócrata, sino la sonrisa excitada de un depredador que ha acorralado a una presa única. Había visto el video térmico, había visto el milagro. Se paró frente a Amalia, quien sostenía a un Mateo perfectamente saludable en su cadera, como si el niño pesara nada. «Amalia, Amalia», dijo Robles, casi canturreando, su mirada pasando de ella al niño y luego a la barranca en la distancia. «Tuvimos un malentendido. La oferta de expropiación, olvídelo. Papel mojado. Estamos preparados para ofrecerle una compensación mucho más significativa por su cooperación». No miraba el rancho, miraba al niño. Vimos lo que pasó. Ese objeto, digamos que es propiedad de la compañía que tuvo un accidente en su terreno. Queremos recuperarlo sin escándalos. Le daremos una casa en la ciudad, atención médica de por vida para sus hijos. Piense en Mateo. La oferta era una tentación envuelta en una amenaza. Pero Amalia, con el niño sano en brazos y el agua pura todavía en el paladar, sintió algo nuevo. Su tamaño, que siempre la había hecho sentir torpe y expuesta, ahora se sentía como una armadura. Se irguió, sus 2 metros 10 proyectando una sombra que cubrió a Robles y a sus guardaespaldas. Miró al abogado por encima de su cabeza, como si fuera un niño impertinente, y por primera vez en su vida, su voz no fue un susurro avergonzado, sino un trueno bajo. «No», dijo, simple, rotundo. «Esta tierra no está en venta, y lo que hay en ella es mío». No dio explicaciones, no negoció. Era la palabra final de una soberana. La sonrisa de Robles se congeló y luego desapareció, reemplazada por una máscara de fría profesionalidad. «Entiendo», dijo, aunque era obvio que no entendía nada. «Entonces pasaremos a los términos de fuerza mayor. Señora, ese objeto no identificado, esa cosa FIU en su propiedad, constituye un riesgo potencial para la seguridad nacional. Es tecnología no registrada. La corporación ha sido formalmente diputada por las autoridades federales para asegurar y contener el activo». Sacó su tableta, mostrando un documento con sellos digitales. «La expropiación ya no es por el litio, es por la seguridad del país. Tiene 1 hora para evacuar a sus hijos». El asedio comenzó. No con disparos, sino con tecnología. Amalia se negó a moverse y Robles dio la orden. No intentaron asaltar el rancho, eso sería una mala imagen. En su lugar comenzaron el bloqueo. Los vehículos de seguridad corporativa, equipados con antenas parabólicas y rifles de largo alcance, montados en los techos, bloquearon el único camino de entrada y salida a su propiedad. Eran una muralla de metal y vidrio polarizado. Luego, cortaron la electricidad. La bomba de su pozo, aunque el agua ahora era pura gracias al 3i Atlas, necesitaba energía para subir el agua. El rancho quedó en silencio, excepto por el zumbido de los generadores de los vehículos de Robles. Era una guerra psicológica. No la atacaban, la contenían, la dejaban marinar en su propio miedo. Y los drones. Ya no era solo uno. Ahora eran 3, volando en patrones cerrados sobre la casa, día y noche. El sonido era como el de mosquitos gigantes y furiosos, un recordatorio constante, diseñado para desgastar sus nervios, para decirle a ella y a sus hijos que no había rincón donde esconderse,
que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado, grabado y analizado en una sala de control a kilómetros de distancia. La privacidad se había evaporado. Sus hijos mayores, los que habían visto a Mateo recuperarse y habían sentido un destello de esperanza, ahora estaban aterrados. Entendían lo que significaban los hombres armados en el camino. Entendían los rifles. «Mamá, ¿por qué no nos vamos?», lloriqueó la mayor, Lucía, de 12 años, mientras miraba por la ventana sucia. «Tienen armas. Podemos ir con la tía». Amalia la abrazó, su enorme cuerpo envolviéndola. No tenía una buena respuesta. «Este es nuestro hogar, mija», susurró, aunque la palabra «hogar» sonaba hueca cuando estaba rodeada por un ejército privado. Amalia sentía el llamado de la barranca. Era una atracción física, como un imán tirando de su centro. Al atardecer, mientras los drones seguían sus círculos, ella caminó hacia allá. El objeto estaba silencioso, su superficie negra y mate otra vez fría al tacto, pero no se sentía muerto. Se sentía expectante, como un depredador en reposo. Amalia no lo tocó. Simplemente se sentó en una roca cercana, su figura gigante recortada contra el cielo morado. No se sentía sola. Sentía una extraña soberanía, como si estuviera sentada junto a su única pieza de artillería. Estaba aterrorizada, no se engañaba a sí misma. Era una gigante, sí, pero era una mujer de carne y hueso contra una corporación multimillonaria. Tenían un ejército, abogados y al gobierno en el bolsillo. Pensó en tomar a los niños y huir por la parte trasera de la sierra durante la noche. Abandonar todo, el rancho, los recuerdos de Manuel, el objeto. ¿Pero a dónde irían? Serían refugiados en su propio país, y dejar el 3i Atlas se sentía mal. Se sentía como traicionar al aliado que había salvado a su hijo. Era abandonar a un miembro extraño y silencioso de su familia. Entonces, uno de los drones rompió el patrón. Se desvió de su ruta sobre la casa y voló directamente hacia la barranca. Era un modelo más pequeño, no solo de vigilancia, sino una sonda, con brazos mecánicos replegados. Intentaba descender cerca del 3i Atlas, probablemente para tomar una muestra. Amalia se levantó, gritando para que se fuera, pero era inútil. El dron descendió, sus hélices zumbando furiosamente, y entonces, a 10 metros sobre el objeto, simplemente se detuvo. Sus luces parpadearon erráticamente, y cayó. Cayó como una piedra, sin control, estrellándose silenciosamente en el polvo del desierto a 100 metros de distancia. El objeto estaba defendiendo su perímetro. Y Amalia, viéndolo desde la colina, entendió. Esto no era un asedio, era un punto muerto. El dron caído fue una declaración. Robles, mirando la señal de video cortarse abruptamente en su tableta, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de su camioneta. El activo, como ahora llamaban al objeto, no era pasivo, era defensivo. Y la mujer gigante, la anomalía biológica que habían estado observando, estaba de alguna manera conectada a él. El licenciado, por primera vez en su carrera, sintió que el manual de operaciones corporativas no tenía un capítulo para esto. Pero el miedo, en su mundo, se transformaba rápidamente en codicia. Si esa cosa podía neutralizar tecnología militar a distancia, entonces el litio era solo un aperitivo. «Refuercen el perímetro», ordenó por el radio, su voz más aguda. «Corten toda la energía de la red. Y quiero los inhibidores de frecuencia activados. No sale ni entra una sola señal». Amalia regresó a la casa, sintiendo una pequeña victoria por el dron caído, pero la realidad del asedio la golpeó en la cocina. Fue al fregadero, abrió la llave. El chorro de agua pura, milagrosa, duró 3 segundos, tosió, escupió aire y murió. Un silencio de tuberías vacías. El generador del rancho, que alimentaba la bomba del pozo, estaba en silencio. La corporación había cortado la línea eléctrica principal que venía de la carretera. El 3i Atlas le había dado el milagro del agua limpia,
pero la tecnología humana con un simple interruptor la había hecho inaccesible. El agua estaba a 30 metros bajo sus pies, pura y dulce, pero tan lejana como las estrellas de donde había venido. El zumbido de los drones se volvió la banda sonora de su prisión. Los niños ya no jugaban en el patio, se sentaban en el suelo de la sala, dibujando en el polvo, sus rostros pálidos y sus ojos fijos en las ventanas. Las sombras de los drones pasaban una y otra vez, como buitres mecánicos esperando que la casa muriera. Lucía, la mayor, había dejado de hablar, limitándose a morderse las uñas hasta que sangraban. Amalia intentaba mantener una normalidad, pero era imposible. El calor dentro de la casa, sin los ventiladores, se volvía sofocante, el aire espeso con el olor del miedo y el polvo acumulado. Amalia sintió su estatura como una maldición. Cada vez que pasaba frente a una ventana, sabía que un lente la estaba siguiendo. La giganta, el objetivo principal. Podía sentir las miradas anónimas de los guardias en las camionetas, observándola con binoculares. Se sentía como un animal en un zoológico, una atracción grotesca en el centro de un conflicto tecnológico. Usaba su propio cuerpo como una cortina, parándose frente a las ventanas para que sus hijos pudieran moverse detrás de ella sin ser vistos, pero el acto de protegerlos la hacía sentir como el blanco más grande y estúpido del desierto. Comenzaron a racionar el agua que quedaba en el tinaco del techo, el que se había llenado la noche anterior, pero el sol de Sonora es implacable. Lo que debió durar 3 días, duró 1. El calor hacía que los niños sudaran, quejándose de sed. La tos seca de Mateo amenazaba con regresar no por la mina, sino por la simple deshidratación. Amalia les daba su propia ración, sus labios agrietándose, su cuerpo enorme exigiendo un agua que no podía darle. La ironía era insoportable, rodeada de un acuífero purificado, muriendo de sed en la superficie. Fue entonces cuando Robles afinó su tortura psicológica. Una voz metálica surgió de un altavoz en una de las camionetas blindadas, la distorsión haciendo eco en la barranca. «Amalia, no sea terca. Podemos ver que sus hijos tienen sed. El calor es fuerte hoy, tenemos agua fría aquí, botellas con hielo. Solo salga con las manos en alto y hablemos. Piense en Mateo. ¿Va a dejar que se enferme otra vez?» La voz era razonable, casi amable, y eso la hacía más cruel. Estaba usando su maternidad como un arma, apuntando directamente a su mayor vulnerabilidad. La desesperación la hizo pensar en Manuel. ¿Qué habría hecho él? Manuel era un hombre práctico, un hombre que entendía de motores y de tratos. Él habría aceptado la primera oferta. «Es solo tierra, Amalia», le habría dicho. «Salva a los niños. ¿De qué sirve una piedra del cielo si nos morimos de sed?» Pero Manuel no estaba, y él no había sentido la vibración. Él no había visto la curación instantánea. Para él habría sido una propiedad. Para Amalia se había convertido en un principio. No estaba defendiendo la tierra, estaba defendiendo el derecho a existir del milagro. Esa noche, bajo la luz de los reflectores de las camionetas que ahora iluminaban la casa como un escenario, se escabulló a la barranca. Los drones la siguieron, sus luces rojas de grabación parpadeando. El 3i Atlas estaba frío y silencioso. Lo tocó, desesperada por una respuesta. «Ayúdame», susurró. «No puedo sacar el agua. Nos estamos muriendo». Pero el objeto no respondió. No era un genio en una botella. Había sanado, había purificado, se había defendido. Pero no podía arreglar la bomba eléctrica que la corporación había apagado. El objeto era un espejo de su propia voluntad. Si ella no podía actuar, él tampoco. Regresó a la casa sintiendo una nueva y fría determinación. El objeto no le daría una solución mágica, le daría la oportunidad de tomar una. Comprobó el tinaco en el techo. Seco. Fue a la cocina y abrió la llave. Un siseo. Un escupitajo de óxido, y luego nada. El último trago de agua había sido para Mateo. Sus hijos dormían, sus respiraciones superficiales, sus labios agrietados. El silencio de la deshidratación
era más aterrador que el zumbido de los drones. El ultimátum de Robles no era de 3 días, era ahora. El enfrentamiento final no iba a esperar. Llegaría al amanecer. Robles lo sabía. Amalia lo sabía. Se quedó de pie en medio de la sala oscura, su enorme figura apenas iluminada por los reflectores externos. Miró el viejo rifle de caza de Manuel, colgado sobre la chimenea. Un arma inútil contra rifles de asalto y vehículos blindados. Luego miró sus propias manos, gigantes, callosas, manos de madre, manos de trabajadora, y por primera vez no sintió que fueran torpes, sintió que eran su única arma, sabía lo que tenía que hacer. No iba a huir, no iba a rendirse, iba a usar lo que era. El amanecer llegó, no con el canto de los gallos, sino con el zumbido de los drones intensificándose y el ruido sordo de los motores de las camionetas blindadas arrancando. Era el sonido de la maquinaria corporativa preparándose para la cosecha. Mateo tosía de nuevo, esa tos seca y polvorienta que Amalia odiaba, y la pequeña Sol, de 6 años, lloraba en silencio por la sed, sus lágrimas secándose tan rápido como salían. Amalia no les dijo que se escondieran, no había dónde. En lugar de eso, los reunió, les lavó la cara con el último trapo húmedo y les dijo que iban a dar un paseo al único lugar seguro que quedaba. No les mintió. Les dijo que mamá los iba a proteger. Robles y su equipo de extracción avanzaron. Ya no eran guardias de seguridad, eran un equipo de contención. Bajaron de los vehículos vistiendo trajes NBQ blancos, herméticos, como astronautas siniestros en el desierto. Sus rostros estaban ocultos detrás de viseras polarizadas, deshumanizándolos por completo. No venían a negociar con una viuda, venían a asegurar un activo biopeligroso. Llevaban rifles de asalto, sí, pero también llevaban escáneres, herramientas de corte y contenedores sellados. La escena era surrealista, el rancho cayéndose a pedazos, los juguetes rotos de los niños en el patio y un equipo de ciencia ficción preparándose para una invasión. Pero Amalia no estaba en el rancho. Cuando los hombres de blanco llegaron a la puerta y la encontraron abierta, vacía, hubo un momento de confusión. Robles, desde su puesto de mando en la camioneta, barrió el horizonte con los binoculares y la encontró. No estaba huyendo, estaba caminando, lenta y deliberadamente, hacia la barranca del silencio. Sus 5 hijos iban detrás de ella, una pequeña fila de patitos asustados siguiendo a su madre gigante. Su estatura, que siempre la había hecho el blanco, ahora era su escudo. Caminaba como si fuera la dueña de cada grano de polvo que pisaba, su sombra alargándose con el sol de la mañana. El convoy se redirigió, sus llantas blindadas aplastando los arbustos secos del desierto, convergiendo en la entrada de la barranca. Cuando Amalia llegó, se detuvo, justo en el borde del cráter, el 3i Atlas zumbando silenciosamente a su espalda. Puso a sus hijos detrás de ella, su cuerpo formando una muralla viviente entre ellos y el mundo. Los hombres de blanco formaron un semicírculo frente a ella, sus armas levantadas en una postura no amenazante, pero lista. Robles bajó de su camioneta, esta vez sin traje, pero con una pistola en la funda de su cinturón. La paciencia se había agotado. «Se acabó el tiempo, giganta», dijo Robles a través de un altavoz, su voz metálica y sin emoción. «Este es un operativo federal. Ese objeto es propiedad de la nación. Está interfiriendo con las comunicaciones. Representa un peligro. Aléjese del activo y entregue a sus hijos a mis hombres para que los hidraten». La oferta era una trampa, usando la sed de sus hijos contra ella por última vez. Amalia simplemente negó con la cabeza, sus ojos fijos en él, sin miedo, solo con una resolución fría que lo desconcertó. «Es la última advertencia», gritó Robles perdiendo la compostura. «Muévanla, aseguren el perímetro». Uno de los guardias, el más corpulento, enfundado en su traje NBQ, avanzó. Su trabajo era simple, crear una brecha. «Señora, muévase», dijo, su voz amortiguada por el traje. Amalia no se movió. El guardia la empujó. Fue un empujón profesional,
con el hombro diseñado para desequilibrar, y para un cuerpo de 2,10 metros, el desequilibrio es una caída peligrosa. Amalia tropezó hacia atrás, sus botas resbalando en la grava suelta del borde del cráter. Oyó a sus hijos gritar. No fue un empujón, fue el catalizador. Mientras caía, su instinto no fue protegerse a sí misma, sino conectarse. Se giró en el aire cayendo de espaldas hacia el 3i Atlas. Estiró ambas manos, sus manos enormes de madre, y aterrizó con las palmas planas sobre la superficie negra y mate del objeto. El contacto fue total. Su desesperación, el miedo por sus hijos, la furia por la injusticia de Robles, todo se transmitió en ese toque. El objeto, que había estado frío y expectante, la recibió y reaccionó. No fue una explosión. No hubo sonido. Fue un pulso de silencio absoluto, una onda de choque de energía electromagnética pura, perfectamente localizada y absolutamente devastadora para la tecnología. El zumbido de los drones sobre sus cabezas se cortó. Simplemente se detuvieron en el aire y cayeron. Cayeron como pájaros muertos, estrellándose en el desierto sin una sola chispa. Las luces de las camionetas blindadas, con sus motores sofisticados y sus sistemas GPS, parpadearon una vez, como si un fantasma las hubiera atravesado, y se apagaron. Los motores murieron, los generadores se silenciaron. Los rifles de asalto de última generación en las manos de los guardias quedaron inertes. Los gatillos electrónicos, los sistemas de mira láser, todo se convirtió en metal inútil y plástico caro. El altavoz de Robles emitió un chirrido agudo y murió. La tableta en su mano que mostraba el documento de expropiación federal se volvió negra, la pantalla muerta. En menos de un segundo, el ejército corporativo, tan intimidante y moderno, quedó reducido a un grupo de hombres sudorosos en trajes de plástico, varados en medio del desierto, armados con palos inútiles. Pero el 3i Atlas hizo algo más. No era un arma, era una herramienta de supervivencia, y entendió la amenaza. En el bolsillo del vestido de Amalia, su viejo teléfono celular, el que no tenía señal, el que solo mostraba estática, se encendió. La pantalla brilló, no con la luz azul habitual, sino con un blanco puro. El objeto no estaba usando la red celular local, que Robles había bloqueado. Estaba usando algo mucho más grande. Se conectó directamente a la constelación de satélites Starlink que pasaba por encima de ellos en ese preciso instante. Y el 3i Atlas, usando la desesperación de Amalia como contraseña y la red satelital como autopista, subió un solo paquete de datos. No eran fotos de sus hijos, eran los archivos que Robles había mantenido encriptados en su servidor local en la camioneta. Los informes internos de la corporación sobre el desvío ilegal del acuífero, los niveles reales, no los reportados, de la contaminación de arsénico de la fuga que mató a Manuel. Y la orden de expropiación que revelaba que el documento federal era un fraude, firmado por un juez local comprado por la mina. El paquete de datos se envió en un pulso de un segundo a 3 destinatarios, un blog de periodismo ambiental independiente en la Ciudad de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, por si acaso, la bandeja de entrada del principal competidor de la mina. El pulso cesó tan rápido como había comenzado. El silencio que cayó sobre la barranca fue absoluto, más profundo que cualquier silencio que Amalia hubiera conocido. Ya no era solo la ausencia de viento o insectos, era un silencio tecnológico. El zumbido constante de los drones, el murmullo de los motores en ralentí, el crepitar de las radios, todo se había ido. Lo único que se oía era la respiración agitada de los hombres dentro de sus trajes NBQ, un sonido repentinamente orgánico y asustado. Robles, pálido, golpeaba inútilmente la pantalla muerta de su tableta, un gesto patético que rompía su aura de poder. El desierto había reclamado su dominio, y la tecnología se había convertido en basura en un instante. Los guardias en sus trajes blancos se miraron unos a otros, sus armas ahora pesando como plomos inútiles. El entrenamiento de contención,
sus protocolos de seguridad. Nada los había preparado para un enemigo que no disparaba balas, sino silencio. Uno de ellos intentó usar su radio de hombro, apretando el botón con su guante grueso, pero solo obtuvo estática muerta. Estaban aislados, desconectados de su red de seguridad corporativa. De repente, no eran un equipo de extracción de élite. Eran solo hombres varados en un cañón hostil, enfrentando a una mujer de 2,10 metros que los miraba desde la sombra de una piedra alienígena. Amalia se levantó lentamente. El esfuerzo de la caída y la conexión la habían dejado temblando, pero no de miedo. Se sentía llena de una electricidad estática, como si el poder del 3i Atlas todavía corriera por sus venas. Se sacudió el polvo de su vestido, un gesto mundano que parecía absurdamente poderoso en ese contexto. Luego caminó hacia sus hijos. Los pequeños, que habían cerrado los ojos con fuerza, la miraron con asombro. Mateo, el niño que había sido sanado, fue el primero en sonreír. No entendía el pulso electromagnético, pero entendía la victoria. Vio a los hombres malos quietos y a su madre de pie, y eso fue suficiente. «Mamá», susurró Lucía, su voz temblando. «Están muertos». Amalia negó con la cabeza mientras los cubría con su cuerpo, poniéndolos detrás de ella una vez más. «No, mija, solo están apagados». Miró a Robles, quien ahora estaba frenéticamente tratando de usar la radio de su camioneta, golpeando el tablero como un hombre ahogándose. «Funciona, maldita sea, funciona», gritaba, su voz ahora delgada y humana sin el altavoz. Amalia sintió una oleada de algo que no era piedad, sino una profunda y fría justicia. La giganta, la curiosidad, el bicho raro, ahora era la única con poder en el campo de batalla. Robles finalmente se dio cuenta de su situación. Estaban a 15 kilómetros del rancho más cercano y a más de 40 de la carretera principal. Sus vehículos blindados eran ahora ataúdes de metal bajo el sol naciente de Sonora. El agua que traían estaba encerrada en enfriadores eléctricos que ya no funcionaban, y el equipo NBQ, diseñado para protegerlos de amenazas químicas, se estaba convirtiendo rápidamente en un horno personal bajo el calor del desierto. La ironía era brutal. Habían venido a asediarla con sed, y ahora eran ellos quienes enfrentarían la deshidratación. «Esto no ha terminado, Amalia», gritó Robles, su voz ronca de furia y un pánico incipiente. «Estás cometiendo un crimen federal, estás interfiriendo con la seguridad nacional». Sacó su pistola, la única arma que no dependía de un sistema electrónico complejo. Era un revólver anticuado y letal. Apuntó no a Amalia, sino al 3i Atlas. «Dime cómo se apaga esto, o le disparo a tu piedra mágica». Fue un error de cálculo monumental. Subestimó al objeto y subestimó a la madre. Antes de que Amalia pudiera reaccionar, Robles disparó. El sonido de la detonación fue obsceno en el silencio de la barranca, haciendo eco 1000 veces. La bala, un pedazo de plomo viajando a alta velocidad, se dirigió directamente al centro del monolito negro. Pero no hubo impacto. No hubo chispa ni ricochet. A unos 30 centímetros de la superficie del 3i Atlas, la bala simplemente se detuvo. Se detuvo en el aire, suspendida como un insecto en ámbar, su energía cinética completamente neutralizada. Giró lentamente sobre su eje como si se exhibiera y luego cayó al suelo con un tintineo metálico, inofensiva. El silencio que siguió a ese disparo fallido fue aún más pesado. Los guardias retrocedieron visiblemente. Esto no era tecnología, era algo más. Robles miró su arma, luego al objeto, y su rostro se descompuso en una máscara de puro terror. Había agotado su última opción de poder. Ahora estaba desarmado, no solo tecnológicamente, sino existencialmente. Había intentado dispararle a un dios, y el dios se había burlado de él. El objeto 3i Atlas permaneció en silencio, su superficie volviéndose fría al tacto, su trabajo hecho por ahora. Amalia dio un paso adelante. Ya no le importaban los guardias, ni Robles ni la corporación, solo le importaba el agua. «Váyanse», dijo,
su voz resonando en la acústica de la barranca. No fue un grito, fue una orden. Los hombres de blanco, despojados de su propósito y de sus armas, no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Empezaron a retroceder, torpemente en sus trajes, hacia sus vehículos inútiles, como si eso les ofreciera algún tipo de consuelo. Robles se quedó paralizado mirando la bala en el suelo. «Dije, que se vayan», repitió Amalia acercándose a él. Su sombra lo cubrió por completo. Robles la miró, levantando la vista hacia esa figura bíblica de 2 metros 10, iluminada por el sol de la mañana, con sus 5 hijos como un coro silencioso detrás de ella. Vio sus ojos, y no había ira en ellos. Había algo peor, había lástima. Robles, el hombre del traje caro y la camioneta eléctrica, se dio la vuelta y por primera vez en su vida, corrió, tropezando, de vuelta a su fortaleza de metal muerto, dejando atrás su tableta, su dignidad y el control de la situación. Amalia no ganó por su fuerza, sino por su conexión. El futuro, caído del cielo, había reconocido la fuerza más antigua del universo, la desesperación de una madre. Los hombres se fueron, no corrieron todos, no al principio. Se movieron con esa torpeza de la dignidad rota, arrastrando sus trajes pesados y sus rifles inútiles. Amalia los vio alejarse, una procesión de astronautas fallidos en el polvo de su propiedad. El silencio era total, roto solo por el llanto ahogado de su hija más pequeña, no de miedo, sino de alivio y cansancio. Amalia se arrodilló, su enorme cuerpo doblándose hasta que su rostro estuvo al nivel del de sus hijos. Los abrazó a todos a la vez, un abrazo que los cubrió por completo. Su barbilla descansando sobre la cabeza de Lucía, sus manos gigantes sintiendo el latido del corazón de cada uno. «Ya pasó», susurró, su voz un trueno bajo que era solo para ellos. «Mamá está aquí. Estamos a salvo». Regresaron al rancho. Ese camino corto desde la barranca hasta la casa se sintió como una peregrinación. Ya no eran prisioneros caminando por su patio. El sol, que antes era un enemigo que conspiraba con Robles para deshidratarlos, ahora se sentía como un aliado calentando sus hombros. Amalia caminaba erguida, no porque fuera alta, sino porque por primera vez sentía el peso de la tierra bajo sus botas como algo que le pertenecía por derecho, no por lástima. El aire olía a ozono, a metal caliente y a polvo, el olor de una batalla ganada sin disparar un solo tiro. Sus hijos la seguían de cerca, sus pequeñas manos agarradas a los pliegues de su vestido, como si fuera un estandarte en movimiento. Dentro de la casa, la quietud era diferente. Ya no era la quietud del miedo y la espera, era la quietud de la posesión. Pero el problema inmediato seguía ahí, grabado en sus gargantas secas: el agua. El 3i Atlas había neutralizado la amenaza, pero no había encendido la bomba. La tecnología alienígena era un arma de defensa, no una herramienta de conveniencia. Amalia fue a la cocina, abrió la llave por pura costumbre y el siseo del aire en la tubería vacía le recordó que la victoria era solo el comienzo de otra lucha. Miró por la ventana hacia el pozo. El agua pura estaba a 30 metros bajo sus pies, un tesoro inaccesible. Fue entonces cuando su mirada se posó en el cobertizo de Manuel. El lugar que evitaba porque olía a él, a su grasa de motor y a su sudor. Entró, el polvo bailando en el único rayo de luz. Y allí estaba. La vieja soga, gruesa y polvorienta, y el balde de metal oxidado que habían dejado de usar cuando Manuel instaló la bomba eléctrica, un símbolo de la modernidad que casi los destruye. Amalia tomó la soga en sus manos. Era áspera, real. Ya no era una viuda digital, una giganta de TikTok. Era una ranchera como sus abuelos y recurriría a métodos que ninguna corporación podía inhibir. Ató el balde a la soga con el nudo que Manuel le había enseñado, un nudo que, según él, podía aguantar el peso del mundo. Llevó a sus hijos al pozo. Les dijo que se sentaran en el brocal de piedra, no para ayudar sino para que vieran. Quería que vieran esto,
Quería que recordaran cómo su madre, con sus propias manos, les trajo el agua. Se paró sobre el pozo, y aquí su estatura no fue una desventaja. Se inclinó, sus brazos largos desenrollando la soga con una facilidad que un hombre de estatura promedio no tendría. El balde golpeó el agua pura allá abajo, un sonido de campana sordo y hermoso. El ascenso fue pesado, el agua es pesada, pero sus músculos, acostumbrados a cargar a Mateo, a mover pacas de heno, a existir con más gravedad, respondieron. Tiró de la soga mano sobre mano, sintiendo la fricción, el peso delicioso de la supervivencia. Cuando el balde oxidado apareció sobre el borde, goteando agua milagrosa, sus hijos vitorearon. No era solo agua, era una declaración. Era la prueba de que el ingenio antiguo, impulsado por la desesperación de una madre y ayudado por un milagro alienígena, era más fuerte que cualquier bloqueo corporativo. Era el agua más dulce que habían probado en sus vidas. Bebieron. Amalia sostuvo el balde mientras sus hijos tomaban turnos, bebiendo con las manos ahuecadas, el agua corriendo por sus barbillas, riendo cuando les goteaba en la ropa. Mateo, el niño que casi muere por el aire de la mina y luego por la sed del asedio, bebió profundamente, y luego la miró con esos ojos serios que había heredado de su padre. «Gracias, mamá», dijo. Esas dos palabras golpearon a Amalia con más fuerza que el pulso del 3I Atlas. Lloró, pero esta vez eran lágrimas de un tipo diferente, lágrimas que sabían a agua de pozo y a victoria. Y entonces el teléfono sonó. No sonó, vibró. Era su viejo celular, el que había dejado sobre la mesa de la cocina, el que se había encendido solo en la barranca. Estaba allí, sobre la madera gastada, zumbando como una serpiente. Amalia se secó las manos en el vestido y lo miró con desconfianza. La pantalla, antes muerta o con una sola barra de señal fantasma, ahora brillaba con 4 barras completas. Una señal perfecta. Miró por la ventana hacia las camionetas de robles, sus antenas inhibidoras, ahora meros adornos inútiles. El 3I Atlas no solo había bloqueado, había creado una burbuja de conexión solo para ella. El teléfono seguía vibrando. No era una llamada, era una avalancha. Mensajes de texto, notificaciones de aplicaciones de noticias que ni siquiera recordaba tener, íconos de correo electrónico. El paquete de datos que el 3I Atlas había enviado usando su identidad no solo se había ido, había abierto la puerta. El mundo exterior, que la había ignorado y etiquetado como un bicho raro, ahora estaba tratando de derribar su puerta. El blog de periodismo ambiental, la CNDH, y probablemente los competidores de la mina, todos habían recibido su regalo anónimo desde el desierto de Sonora. El último mensaje en la pantalla la hizo contener la respiración. Era una alerta de Google, una noticia de última hora. Escándalo en Sonora. Se filtran documentos que implican a Minera Corp en desvío de acuíferos y encubrimiento de contaminación. El artículo tenía menos de 20 minutos. Ya tenía 1000 compartidos. Amalia miró el teléfono, luego a sus hijos que ahora jugaban con el agua derramada, y luego hacia la barranca. El objeto no solo le había dado la victoria en la batalla, le había dado las armas para ganar la guerra. Y la guerra, se dio cuenta, apenas comenzaba. El teléfono en su mano se sentía más pesado que el balde lleno de agua. Era un objeto extraño, una reliquia de su vida anterior que ahora servía como un conducto directo al futuro. Amalia leyó las palabras en la pantalla. Escándalo en Sonora, contaminación, desvío de acuíferos. Nombres de ejecutivos que nunca había conocido, cifras de arsénico que confirmaban el veneno que mató a Manuel. Estaba sentada en la cocina de un rancho polvoriento, con los pies descalzos sobre el piso de tierra, pero acababa de derribar una corporación multimillonaria. El 3I Atlas no le había dado un arma. Le había dado una voz amplificada por los satélites, una voz que el mundo ahora estaba obligado a escuchar. El mundo exterior no tardó en responder. No fue una llamada, fue un rugido. A lo lejos, Amalia escuchó el sonido de motores, pero no eran las camionetas de robles.
Era un sonido pesado, rítmico, que partía el aire. Chop, chop, chop. ¿Un helicóptero? No, 2. Y no llevaban el logo de la minera. Estos eran grises con las marcas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las noticias viajaban rápido. Su teléfono vibró de nuevo, un número bloqueado. Contestó, su garganta seca. Aquí, Amalia. La voz al otro lado era metálica, oficial. Señora Amalia, habla el coronel Gutiérrez de Sedena. Hemos detectado actividad anómala y acabamos de recibir informes de inteligencia urgentes. ¿Puede confirmar la presencia de personal armado de Minera Corp en su propiedad? Amalia se levantó, su enorme cuerpo moviéndose con una gracia nueva, la gracia de alguien que ya no tiene miedo, sino propósito. Caminó hacia la ventana del porche, el teléfono pegado a su oreja. Podía ver el convoy de Robles paralizado y silencioso como un cementerio de tecnología. Los hombres de blanco estaban afuera, tratando inútilmente de abrir los capós, confundidos. Sí, coronel. Están aquí, dijo ella, su voz baja y firme. Pero no están funcionando, sus coches se apagaron, todo se apagó. La simplicidad de su declaración sonó ridícula, pero era la verdad literal. Entendido, dijo Gutiérrez. No se acerque a ellos, no interactúe. Estamos en camino, asegure a sus hijos. Y por el amor de Dios, señora, no toque el objeto. Demasiado tarde. Robles también debió escuchar los helicópteros. El pánico debió apoderarse de él. Ya no era un ejecutivo, era un hombre que había fallado espectacularmente. Había perdido el activo, había provocado la fuga de datos y ahora el ejército venía por él. Estaba arruinado. Amalia lo vio bajar de su camioneta inútil, esta vez sin su tableta, sin su altavoz. Empezó a caminar hacia el rancho no corriendo, sino caminando lentamente, con las manos abiertas y visibles. No venía como una amenaza. Venía como un mendigo, como un hombre que se rinde. Y eso, de alguna manera, era mucho más aterrador. Un hombre sin nada que perder es un animal peligroso. Amalia salió al porche. No agarró el rifle de Manuel. No necesitaba. Simplemente se paró allí, sus 2,10 metros de estatura recortados contra el sol de la mañana, bloqueando la entrada a su casa. Robles se detuvo a 50 metros de distancia. El sudor ya perlaba su frente, su traje caro, arrugado y sucio de polvo. «Amalia», gritó, su voz humana, rota, sin la arrogancia metálica. «No sabes lo que hiciste, no es tuyo, lo regalaste». La acusaba no de robarlo, sino de no entender su valor. Van a venir todos por él, el gobierno, los chinos, los gringos. No entiendes lo que es el futuro, y tú lo trataste como si fuera un curandero de pueblo. Amalia sintió una calma fría, una certeza que parecía emanar del suelo bajo sus pies, conectada a la barranca. «No lo regalé», respondió ella, su voz viajando en el aire seco y caliente, sin esfuerzo. «Lo usé. Ustedes nos estaban matando de sed. Mi hijo no podía respirar. La lógica de la supervivencia contra la lógica de la propiedad». Robles la miró, la furia en su rostro luchando contra el terror puro. Vio los helicópteros acercándose, su salvación y su perdición al mismo tiempo. Sabía que su carrera y probablemente su libertad habían terminado en el momento en que esa mujer gigante tocó esa piedra. El 3I Atlas no eligió al más inteligente ni al más rico, eligió a la madre más desesperada. El primer helicóptero, un Black Hawk gris, aterrizó en un torbellino de polvo y furia, sus hélices aplanando la hierba seca. Los soldados descendieron, no con trajes NBQ, sino con uniformes de combate, sus armas reales, funcionales, de pólvora y plomo. Ignoraron a Amalia por completo al principio. Su objetivo era la amenaza inmediata. Corrieron hacia el convoy corporativo, gritando órdenes. «¡Manos arriba! ¡Contra el vehículo! ¡Al suelo ahora!». Robles y sus guardias de seguridad privada, los depredadores de la madrugada, eran ahora prisioneros, arrodillados en el polvo que habían intentado robar, sus manos esposadas a la espalda. La cadena alimentaria se había reajustado violentamente.
El coronel Gutiérrez bajó del segundo helicóptero. Era un hombre bajo, curtido por el sol, con ojos que habían visto todo. Caminó directamente hacia Amalia, que seguía en el porche, una montaña inmóvil. Se detuvo a una distancia respetuosa, levantando la vista. Fue la primera persona en años que la miró a los ojos sin burla, sin codicia y sin lástima. La miró con evaluación. «Señora Amalia», dijo, asintiendo levemente. Un saludo de un poder a otro. «Parece que ha tenido una mañana complicada». Amalia no sonrió, no bajó la mirada. «Tengo 5 hijos y la bomba del pozo no funciona. Necesito electricidad». Gutiérrez asintió, como si eso fuera lo más lógico del mundo. «Entendemos que el objeto reacciona a usted. La Minera Corp acaba de ser disuelta por orden presidencial gracias a su denuncia anónima. Los felicito. Pero el problema real, señora, apenas comienza». Miró más allá de ella, hacia la barranca, con un respeto temeroso. «No podemos moverlo. Hemos intentado con otros hallazgos. No funciona así. Pero tampoco podemos dejarlo aquí, desprotegido». Y claramente, su mirada volvió a ella. «No podemos quitárselo a usted». Amalia entendió la implicación. No era una prisionera. Se había convertido, sin quererlo, en la guardiana de una reliquia imposible. «¿Qué es lo que quiere, coronel?», preguntó ella, su voz tan firme como la piedra de la barranca. «Queremos establecer un perímetro de seguridad oficial, con su permiso, por supuesto». La cortesía era nueva, desconcertante. «Usted y sus hijos serán reubicados a una base segura, recibirán protección, compensación». Amalia lo interrumpió. «No». La palabra salió rotunda, definitiva. «No nos vamos, esta es nuestra casa, el agua es pura. Mi hijo respira, nosotros nos quedamos». Miró a sus hijos, que ahora espiaban desde la puerta. «Si quieren protegerlo, arreglen la electricidad. Pongan la bomba a funcionar. Tráiganme un maestro para mis hijos, pero nosotros no nos vamos». Gutiérrez la miró fijamente, una mujer gigante dándole órdenes a un coronel del ejército mexicano, y supo que no estaba bromeando. Ella no era la dueña del objeto. Ella y el objeto eran de alguna manera la misma cosa. El coronel Gutiérrez estudió a Amalia por un largo segundo, su rostro curtido, impasible. Vio a la mujer gigante, cubierta de polvo, con los labios partidos por la sed, dándole órdenes a él, a un oficial de alto rango del ejército mexicano. Pero lo que vio más claramente fue la absoluta e inquebrantable certeza en sus ojos. Era la misma certeza fría y alienígena que ahora emanaba de la barranca. Gutiérrez no era un hombre de ciencia ficción, era un hombre pragmático, y la pragmática del momento era que esta mujer era la única llave para la situación. Asintió una vez de forma cortante. Se dio la vuelta, sacó su propio teléfono satelital, uno que funcionaba. «Aquí, coronel Gutiérrez. Cambio de plan. Necesito 2 generadores de campo, la unidad de ingenieros eléctricos, y que me manden a la teniente de la unidad educativa móvil. Sí, inmediato. Y tráiganme agua potable». Un camión cisterna. Los soldados, con una eficiencia que contrastaba brutalmente con la incompetencia corporativa, se movieron. Robles y su equipo de extracción, ahora humillados y despojados de su poder tecnológico, fueron tratados como lo que eran, prisioneros. Los soldados les quitaron los trajes NBQ, revelando a hombres pálidos, sudorosos y aterrorizados. Robles, viendo cómo Gutiérrez coordinaba la logística militar, mientras Amalia observaba desde el porche, como una terrateniente, entendió que el mundo se había invertido por completo. Ya no era un ejecutivo negociando una expropiación, era una pieza rota en un juego que acababa de volverse infinitamente más grande que el litio. «Usted no entiende», balbuceó a un soldado. «Cállese y camine», fue la respuesta. En menos de 2 horas, el zumbido de los helicópteros regresó, esta vez trayendo los generadores de campo. Los ingenieros militares no entraron a la casa de Amalia sin permiso. Se detuvieron en la línea de la cerca que Manuel había construido. El ingeniero jefe se acercó a Amalia. «Señora, con su permiso, vamos a conectar la energía.
No tocaremos su pozo, solo reactivaremos su bomba desde aquí. Amalia asintió. Los hombres trabajaron con una velocidad impresionante, extendiendo un cable grueso y pesado desde el generador militar que rugía suavemente a 100 metros de distancia hasta el interruptor principal de su casa. Hubo un clic metálico y un zumbido eléctrico. Las luces del porche parpadearon y se encendieron. Amalia entró a la cocina. Sus manos temblaban. Sus hijos la observaban desde la puerta. Se acercó al fregadero, a la llave que solo había escupido óxido y aire. Giró la manivela. Hubo un siseo, un golpe sordo en las tuberías profundas bajo la tierra, y luego un sonido glorioso. El clac, clac, clac de la bomba eléctrica de Manuel cobrando vida. Y entonces, el agua. Un chorro fuerte, claro, puro y dulce, el agua del milagro, fluyendo abundantemente en su propia cocina. Mateo corrió hacia adelante y metió la cabeza directamente bajo el chorro, riendo mientras el agua fría empapaba su cabello. La victoria era real. La victoria tenía sabor a agua limpia. El ejército no se fue. Pero tampoco se quedaron como ocupantes. El coronel Gutiérrez fue fiel a su palabra. Establecieron un perímetro de seguridad, pero a 1 kilómetro de distancia, en el camino de entrada al rancho, se convirtió en la zona militar más extraña de México, un puesto de control oficial, no para mantener a Amalia adentro, sino para mantener al resto del mundo afuera. Los soldados que hacían guardia no la miraban con miedo, sino con una especie de respeto asombrado. Se había convertido en una leyenda local en cuestión de horas. La giganta de Sonora, la mujer que había desarmado a la minera Corp, con una piedra y su voluntad. Los niños se adaptaron con la asombrosa resiliencia de la infancia. Al principio, los soldados eran figuras intimidantes, pero pronto se convirtieron en una fuente de curiosidad. Los uniformados, aburridos en su puesto de guardia, les ofrecían chocolates de sus raciones de combate y les dejaban mirar a través de binoculares. Los hijos de Amalia, que habían crecido en el aislamiento y el miedo, de repente tenían una guardia de honor. Era un zoológico al revés. El mundo observaba a Amalia y los soldados la protegían de los observadores. Ella había pasado de ser un espectáculo de TikTok a ser un activo de seguridad nacional. Una semana después, un jeep militar se detuvo frente al rancho. De él no bajó un soldado, sino una mujer joven con pantalones de mezclilla, botas y una sonrisa nerviosa. Llevaba una caja de libros y una laptop. «Buenos días», dijo acercándose a Amalia en el porche. «Soy la maestra Sofía. El coronel Gutiérrez me envió. Me dijo que usted necesitaba una maestra para unos niños muy listos». Amalia la miró, midiendo su sinceridad. Vio el miedo en los ojos de la joven, pero también la determinación. Amalia asintió y se hizo a un lado, abriendo la puerta. «Pase», dijo. «La clase está por empezar». La normalidad, o una versión muy extraña de ella, había comenzado. Amalia se encontró en una posición que nunca había imaginado. Era la reina de un reino de 15 hectáreas. Tenía comida, tenía el agua más pura de Sonora, tenía seguridad militar y sus hijos tenían una maestra privada. La corporación se había retirado, derrotada y expuesta. Pero la victoria la había aislado de una manera nueva y profunda. Ya no era solo una viuda luchando por sobrevivir, era la guardiana. La prensa no podía llegar a ella, el gobierno no podía moverla. Se había convertido en un símbolo, una anomalía intocable, una gigante de hecho, pero no por su estatura, sino por su responsabilidad. Cada tarde, cuando los niños hacían sus tareas con la maestra Sofía y el olor del café llenaba la cocina, Amalia caminaba sola hacia la barranca. Los soldados la observaban desde lejos con binoculares, pero nunca la seguían. Era su santuario privado. El 3I Atlas estaba allí, silencioso, frío al tacto, su superficie mate absorbiendo la luz del atardecer. Ya no lo tocaba con desesperación, sino con familiaridad. Puso su palma gigante sobre la aleación. Estaba fría, como siempre, pero esta vez sintió algo, o quizás se lo imaginó, un eco de vibración increíblemente bajo,
como el ronroneo de un depredador dormido, un reconocimiento. Su teléfono, sin embargo, era su única conexión con el mundo que había creado y destruido. Las noticias eran una explosión. La giganta de Sonora, el milagro del desierto, la viuda que venció a la mina. Los reporteros de investigación, siguiendo el rastro de los documentos que ella filtró, estaban descubriendo décadas de corrupción de la Minera Corp. Ella se había convertido, sin quererlo, en una heroína popular, una santa patrona de los desposeídos, una figura mítica. Pero el mito tenía un precio. No podía ir al pueblo, no podía ser solo Amalia. El mundo ahora la observaba, no por su tamaño, sino por su poder. El tiempo se asentó en el rancho, plegándose sobre sí mismo. Los meses se convirtieron en un año. El perímetro militar se volvió una parte permanente del paisaje, tan natural como los cactus saguaros. Los soldados rotaban, pero el respeto por la señora se mantenía. El rancho de Amalia se convirtió en un oasis, el agua pura del 3i Atlas, usada para regar un huerto que ahora era legendario, produciendo verduras en un desierto donde antes solo crecía el polvo. Amalia manejaba su pequeño reino con una calma silenciosa, recibiendo los informes semanales de la maestra Sofía y las visitas quincenales del coronel Gutiérrez, no como una subordinada, sino como la colíder de una base secreta cuyo único activo era la supervivencia. Los niños florecieron, la transformación fue milagrosa, tanto como la curación de Mateo. El niño, que había vivido sus primeros años al borde de la asfixia, ahora era un torbellino de energía, con los pulmones fuertes por el aire limpio y el agua pura. Lucía, la mayor, dejó de morderse las uñas. Su ansiedad se disolvió en la rutina. Se convirtió en la asistente de la maestra Sofía, una lectora voraz. Los 5 hijos de Amalia, antes marcados por el estigma de la pobreza y la tragedia, ahora eran los niños más seguros de Sonora, educados, saludables y protegidos por el ejército mexicano y un artefacto alienígena. Habían pasado de ser parias a ser príncipes en un reino de polvo. Y Amalia finalmente creció para llenar su cuerpo. Su estatura, esa cruz que había cargado, se convirtió en su trono. Ya no se encorvaba para pasar por las puertas. Se movía con una gracia lenta y deliberada, la gracia de una montaña que sabe que no necesita moverse rápido. Su voz, antes un susurro avergonzado, ahora era baja y mesurada, la voz de la autoridad. Cuando hablaba con Gutiérrez, se miraban a los ojos, 2 comandantes discutiendo la logística de su territorio compartido. La giganta de TikTok había muerto, y en su lugar estaba Amalia, la guardiana, una matriarca en el sentido más profundo y antiguo de la palabra. El mundo exterior hervía de especulación. La anomalía de Sonora era el tema principal en los foros de física teórica, en los informes de inteligencia de potencias extranjeras y en los programas de conspiración. Científicos de todo el mundo exigían acceso. Pero el gobierno mexicano, bajo la discreta recomendación de Gutiérrez, había declarado la zona un sitio de preservación biológica y antropológica, un término burocrático brillante que no significaba nada y lo protegía todo. El acceso estaba denegado. La única forma de estudiar el 3i Atlas era a través de la mujer que, según los informes, podía apagar un convoy blindado con un toque. Nadie se atrevía a forzar la situación. Una tarde, mientras el sol se derretía en el horizonte, Amalia estaba en la barranca. Era su ritual. Los niños estaban cenando con la maestra Sofía. El coronel Gutiérrez había enviado un informe de que todo estaba en calma. Ella estaba sola con el objeto. El 3i Atlas permanecía silencioso, su superficie negra y mate absorbiendo la última luz. Ya no lo tocaba con desesperación, sino con familiaridad. Puso su palma gigante sobre la aleación. Estaba fría, como siempre. Pero esta vez sintió algo, o quizás se lo imaginó. Un eco de vibración increíblemente bajo, como el ronroneo de un depredador dormido. Un reconocimiento.
pensó en Manuel. Esta vida nueva, extraña y tecnológica no era la que él habría soñado. Manuel era un hombre de llaves inglesas, motores diésel y tratos de palabra. Se habría sentido intimidado por los soldados y aterrorizado por el objeto. Pero Amalia sabía, con una certeza que le calentaba el pecho, que él estaría orgulloso. Esta vida no era la que él había planeado, pero era la que honraba su memoria. Ella había protegido a la familia que él creó, usando herramientas que él nunca podría haber imaginado, y lo había hecho en la tierra que él había amado y por la que había muerto. La justicia, aunque llegara del espacio exterior, se había cumplido. El rancho ya no era solo tierra y adobe. Se había convertido en un santuario viviente. Era una simbiosis imposible entre lo más antiguo y lo más nuevo. La fuerza primigenia de una madre protegiendo a sus crías se había fusionado con una tecnología alienígena e incomprensible. El resultado era este equilibrio perfecto: agua pura, niños sanos, un perímetro militar y una calma profunda. El 3i Atlas no era un dios ni una máquina, era un espejo. Había reflejado la voluntad de Amalia, amplificándola hasta que el mundo no tuvo más remedio que doblegarse ante ella. Un día, Gutiérrez le trajo una noticia en un sobre cerrado. Era un recorte de periódico. Robles, el licenciado, junto con 3 ejecutivos de la Minera Corp, habían sido sentenciados. No por el asedio, ni por la expropiación fraudulenta, esos eran solo los titulares. Habían sido condenados por homicidio culposo por la fuga de químicos que mató a Manuel, gracias a los informes que el 3i Atlas había filtrado. La justicia del hombre, lenta y burocrática, finalmente había alcanzado a la justicia cósmica. Amalia dobló el papel y lo usó para encender el fuego de la estufa esa noche. El pasado estaba, por fin, quemado y enterrado. Amalia se paró en el porche esa noche, una figura colosal bajo la Vía Láctea. Sus hijos dormían profundamente. A lo lejos, vio la luz solitaria del puesto de control militar, una nueva estrella en el horizonte del desierto. Se irguió en sus 2,10 metros, no como una curiosidad, sino como una centinela. Ya no era un monumento a la soledad, sino un monumento a la resistencia. Una madre gigante custodiando un milagro silencioso en un rancho en medio de la nada que se había convertido en el centro de todo. El desierto de Sonora guardaba ahora 2 secretos: el objeto que había caído del cielo y la mujer que se había levantado de la tierra para protegerlo. ¿Y tú, crees que la tecnología más avanzada, ya sea humana o de otro lugar, podría realmente distinguir entre una amenaza y un acto de amor desesperado? Me encantaría saber desde qué ciudad nos acompañas en esta historia y qué piensas sobre el poder que se esconde en los lugares que el mundo ha decidido olvidar.